Bienvenidos y bienvenidas un día más a Chismes and Crimes. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema más serio y delicado de lo habitual. Estoy hablando de la historia del rescate de Julen, un niño que cayó en un pozo en 2019 y que lamentablemente terminó en tragedia. Os adelanto que no nos vamos a parar mucho en la historia en sí, no queremos remover heridas ni nada parecido. Nos vamos a centrar en la cobertura que los medios hicieron con ella, o mejor dicho, cómo convirtieron este triste suceso en un espectáculo. Para ello me acompaña Alex Novo, un guionista y redactor de televisión que conoce el mundo de la tele como la palma de su mano y, sin hacer muchos spoilers, da una visión muy interesante de todo. Dicho esto y sin más dilación, comenzamos con Chismes and Crimes, que se viene cargadito. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Pues encantado de estar en tu programa, la verdad. Tengo muchas ganas. Tengo mucho calor, tengo más ganas que calor y estoy a 35 grados, así que imagínate. Con la ola de calor que hay entiendo, pero muchas gracias por hacerme un hueco en tu agenda y por querer grabar con este calor. Nah, no tengo mucha agenda tampoco, no te preocupes. ¿Sabes de lo que vamos a hablar hoy? Sí, claro, hombre, si no, sí. No puedo improvisar tanto. Sí, sé el tema. Muy buen tema, por cierto. Muy buen tema. Me pregunto quién me lo habrá sugerido. Ya, es que es la primera vez que alguien te sugiere un tema, ¿no? Normalmente los propones tú. Bueno, ha habido alguno. Es que a mí este caso, o sea, yo literalmente perdí la cabeza con este caso. Entonces, por eso me apetecía hablar de esto. Yo ya te digo que hasta que me lo recordaste, mi cabeza lo había eliminado por completo. Sí, O es sea, que no me acordaba de nada. eh, fue algo como muy intenso durante ese momento, pero luego es como que lo hemos olvidado, ¿sabes? O sea, no solemos hacer alusiones a eso, pero pasó hace poco y todo el mundo se enteró, pero ha quedado como lejos y no pasó hace tanto. Yo creo que la pandemia también ayudó porque es que pasó Ah, todo es seguido. verdad, fue lo más fuerte que Entonces, pasó después. claro, entonces creo que tenemos todos el cerebro un poco apagado desde entonces. O sea, yo creo que nos acordamos de la historia todos, pero creo que no nos acordamos de lo que realmente como fue, ¿sabes? Toda la que se lió en esas 2 semanas. Ya, o sea, viéndolo con perspectiva, porque a veces cuando pasan las Hmm. cosas como que te atropellan y es como, sí, han hecho esto, no sé qué, y luego lo miras tiempo después y es como, eso que hicieron, o sea, no tiene puto sentido. Si lo analizas fríamente y te paras a pensar, Hmm. es como, esto no se puede hacer, y lo han hecho, joder, y es bastante grave. No ya. No solo no se puede hacer, sino que lo han hecho y se han quedado tan panchos. Pero bueno, como ya he adelantado en la intro, para los que estáis un poco perdidos aún, la historia de este episodio es una que, desgraciadamente, acabó en tragedia y que creo que, como hemos dicho, está fresca en la memoria colectiva, aunque se nos olvide un poco. Se trata del rescate de Julen, un niño que se cayó en un pozo en Totalán, Málaga. Al margen de todo el tema de medios, cobertura y demás, tú de la historia en sí que recuerdas. Em, Es que ya te digo, o sea, yo lo vi muy intensamente, así que seguramente recuerde todo lo que pasó. Es que me acuerdo de cómo se trataba el caso al principio. Que, o sea, al principio la trama iba por otro lado. Era como quien se insinuaba que los padres a lo mejor pues estaban poniendo ese accidente para cubrir otras cosas que podría haber pasado antes. Es como que recuerdo magazine, sobre todo Espejo Público, en el que se teorizaba sobre la posibilidad de que en ese pozo no hubiese ningún niño. Madre mía, yo esas cosas no me acordaba, pero bueno. Vamos a contar un momento, antes de nada, la historia de lo que pasó, ¿no? No me quiero explayar mucho porque repito que creo que la mayoría conocemos más o menos los hechos. El 13 de enero de 2019, Julen Rosillo, de 2 años de edad, se encontraba junto a su familia en una finca. En un momento de despiste, el niño empezó a corretear por la finca hasta que se precipitó por un pozo de prospección de pequeño diámetro pero gran profundidad. Rápidamente se llamó a los servicios de emergencia y se activó un operativo de rescate. El problema es que el terreno en el que se encontraba dicho pozo era muy inestable y se necesitaba realizar cualquier operación con el máximo cuidado. En este operativo participaron más de 300 personas y se empleó mucha maquinaria pesada. El plan era perforar un túnel paralelo al pozo que tuviera mayor diámetro para así poder realizar el rescate. Pero debido a las malas condiciones del terreno y a otra serie de circunstancias desafortunadas, el rescate ha tardado 13 días en poder efectuarse. No obstante, todos los implicados se esforzaron al máximo, usando todo lo que tenían a su alcance sin perder la esperanza.
Ya adelantándonos al final de la operación, y desgraciadamente pese a todos los esfuerzos, el 26 de enero de 2019 la Brigada de Salvamento Minero encontró el cuerpo sin vida de Julen. Un desenlace trágico por una historia que toda España esperaba que terminase con un final feliz. Y una historia que, durante todo este tiempo, todos los medios de comunicación del país habían estado cubriendo sin descanso, aunque dicha cobertura para este punto se había transformado, como ya hemos adelantado, en un completo espectáculo de mal gusto. Vamos a ir un poco al principio otra vez de la historia, ¿no? Cuando todo empezó. Cuando la noticia del suceso por fin se dio a conocer, pues los medios de comunicación, como es natural, informaron de lo que estaba pasando. Al fin y al cabo, pues era una historia que cumplía con lo que se llaman los valores noticia, que para los que no lo sabéis son como unos parámetros que usa el periodista para guiarse y saber qué es noticia y qué no. El problema aquí apareció básicamente cuando esta historia pasó de ser una noticia normal a convertirse en algo más. Porque bueno, creo que la fórmula niño barra niña más pozo es una historia que de por sí ya genera interés, ¿no? Como que al escuchar que alguien se ha caído de un pozo, ya tienes más curiosidad por saber qué ha pasado, si lo han sacado ya, estás más pendiente de lo que... de las actualizaciones, vamos, de cómo evoluciona. Y lo que ya lo hemos podido ver en la ficción, sobre todo también, ¿no? En películas y en series. Por ejemplo, tenemos el caso de Los Simpson, que tienen un episodio, Radio Bart, en la que esta historia es precisamente la protagonista de ese episodio. Sí, yo creo que también esto pasa como mucho en Estados Unidos. Me suena como que en ese Ujú. momento se hicieron muchos comentarios en Twitter o análisis en medios en los que era como muy frecuente casos mediáticos de niños que se caían en pozos. Creo que en España también ha habido casos, pero creo que el de Julen es el más mediático. Y, o sea, yo estuve pensando sobre esto, en plan, ¿por qué es tan interesante o es un hecho tan noticiable que un niño se caiga en un pozo? Y, o sea, no sé lo que piensas, pero em, a nivel de, bueno, desde un punto de vista narrativo, quizás, que igual no es la palabra, pero cuando alguien se cae en un sitio, es como las desapariciones también son muy un reclamo para este tipo de cosas. Entonces, es como una especie de desaparición momentánea, pero que se sabe dónde está esa persona. Entonces, es como que a nivel de la historia está marcado el principio y el final, porque es como sabes dónde está, va a haber un rescate y va a salir. Y está como creo que es lo que, y es bastante lo que pasó con esto, que se utilizó mucho el reclamo de a ver qué pasa cuando salga. ¿Está vivo o está muerto? Pero en el caso de Julen, o sea, el rescate duró 13 días y había muchísimas señales. De hecho, el informe forense, según recuerdo, después de que lo sacaran, concluyó que murió el mismo día en el que cayó. Entonces, y era bastante evidente. No sé, es como que se aprovechó todo eso para generar espectáculo, porque al final, o sea, era el rescate de un cadáver de un niño y los medios lo sabían, pero no podían vender el rescate de un cadáver. Entonces vendieron lo demás utilizaron mucho la palabra milagro o esperar a que ocurriese un milagro. Sí, me acuerdo de eso. Estoy de acuerdo contigo en general en el tema de los pozos. Sí, en Estados Unidos hay un montón de niños cayéndose al Sí, pozo. Yo no entiendo por qué hay tantos niños cayéndose a un pozo en Estados Unidos. Supongo que regalan el pozo con las casas, no sé. ya, igual hay más pozos. No sé, o sea, tendría que haber una explicación para eso. Igual, sí, es que igual lo del tema pozo, igual allí se lleva más. Claro, igual Igual allí hay geográficamente, más ¿no? casas y las casas Claro. tienen pozos. No lo Mm. sé. Bueno, no sé. Claro, a ver, igual porcentaje, el porcentaje de pozos es mucho más grande, ¿no? Que en cualquier otra parte y pues pasa lo que pasa. Claro, Respecto al tema de que genera expectación y tal, pues sí, obviamente al final te llama la atención porque sabes que hay una persona que está ahí abajo, ¿no? Y pues ya simplemente como que tienes esta curiosidad mórbida de saber, oh, ¿qué le habrá pasado? ¿Sabes? ¿Estará bien? ¿No? claro, ¿Qué pasará? ¿Qué pasará al final? y está localizado en un mismo punto, entonces para los medios es muy fácil acceder. En plan, está en este pozo, pues vas y que Sí, también es y ya lo que está, te pasó. quedas ahí. Montas un punto de directo al lado de ese sitio. Es como muy Sí, sí, accesible. plantas al periodista de turno ahí y ya está. Claro, O hay un sea, lugar físico en el que se van a hacer, o sea, se van a resolver. Entonces, es como ya por encima este caso estaba en una población, o sea, es que se podían quedar ahí a dormir perfectamente. Totalan, joder, fíjate que no se repitió ese nombre, o sea, yo creo que todos tenemos asociado ese nombre con eso, se repitió, pero vamos, sí, Constantemente, ¿eh? O sea, yo es que sabía antes de investigar, me acordaba de que era en Totalán, pero no me acordaba que Totalán estaba en Málaga. O sea, para que te imagines.
Ya, o sea, para mí Totalán no es ni un lugar, o sea, Totalán es el hecho. O sea, Ya. no creo que haya más. Bueno, eso, sí. Y luego con lo de los medios, ahí sí que igual tengo que, en este caso, y creo que va a ser la primera y única vez que lo diga en todo el podcast, pero bueno, creo que en este caso sí que tengo que defender un poquito porque lo que era la gente que estaba haciendo el rescate y demás, operarios y demás, sí que habían declarado bastantes veces que tenían esperanza de sacarlo y demás, ¿sabes? O sea, de hecho, en entrevistas posteriores al suceso sí que muchos decían que realmente creían que podía estar vivo y eso. Pero bueno, o sea que entonces básicamente los medios lo único que hacían era como retransmitir esta opinión. Yo creo que los medios se encargaron de dar voz a las personas que tenían ese punto de vista, porque así era más fácil vender esa historia. Pero, a ver, pasaron 13 días y había un tapón, o sea, porque metieron cámaras y tal para llegar a donde estaba ese niño. Había un tapón de tierra. Entonces, si hay un tapón de tierra, ese niño pasa 13 días sin comer, sin beber. Entonces, no soy científico ni soy médico, pero creo que era muy evidente. l- O sea, al principio a lo mejor no, el primer día, el segundo, el tercer día a lo mejor no, pero cuando pasan 13 días, creo que era bastante evidente que era el rescate de un cadáver. Creo, ¿eh? No lo sé. Ah, Sí, no, claro, yo me refería a esos primeros días, sí, claro, ¿sabes? O sea, yo creo que desde el primer momento no se pensaba que fuera a ser el rescate de un cadáver, por eso igual se armó la que se armó ya desde primeras, ¿no? Sí que claro. entiendo que vamos, a partir de cierto día ya es como, bueno, esto no tiene un final feliz. Pero también entiendo que igual la gente que, ya no los medios, pero la gente que igual hablaba con ellos y les daba declaraciones y tal, también estaba pensando un poco en no dar declaraciones muy sombrías por la familia y demás, ¿sabes? O para que no se armase gorda, en plan, aunque lo supiesen, ¿sabes? Y sobre todo viendo la que ya estaban liando los medios con la poca información que tenían, ¿sabes? Sí, sí, tienes toda la razón también. O sea, nadie, si estás haciendo ese trabajo y, o sea, entiendo que tampoco las declaraciones fuesen por ese lado, porque es como, no vas a decir, no Claro. te vas a poner en lo peor también. Bueno, sí, sí, eso lo entiendo, sí que es verdad. Tienes toda la razón en eso, sí. Pero bueno, tienes razón en que a partir de cierto día seguir siendo tan optimistas y seguir haciendo crónica del suceso Sí, en ciertos tonos, pues ya no tenía mucho claro, sentido. porque, o Pero sea, bueno, al final, o sea, este tema fue poco a poco. O sea, al principio sí que fue bastante llamativo, pero fue, creo que se dice exponencialmente, cuando algo va de poco a más. Es que sí, no soy matemático. Eh, crecimiento exponencial. sí, crecimiento exponencial. O sea, al principio era un tema bastante llamativo que salía en los magazines de por la mañana y tal, y luego los informativos. Pero llegó un momento en el que se convirtió en un fenómeno, o sea, bueno, en un fenómeno no, en un evento, bueno, quizás evento es peor que fenómeno, pero se espectacularizó todo ese proceso y ocupó muchas más horas de televisión en los días finales. Y, o sea, por eso digo que al final tú una cobertura el tercer día la haces de una forma, pero una cobertura que son las que se hicieron en directo el día 11, el día 12 o el día 13, claro, tú no puedes vender ese especial en directo que te has montado con Ana Rosa enfocándolo hacia lo que realmente estaba pasando allí. Por eso lo tenían que enfocar hacia todos estamos con Julen, todos estamos con la familia, recemos por un milagro, pongamos a los trabajadores como héroes, pero realmente un especial el día 13 es lo que es. Y ahí está lo chungo de esto, porque, a ver, no sé, es no sé qué, no sé cómo ser más, más blando. Me parece Ya. bastante heavy. Ahondaremos en este apartado en un ratillo. Pero bueno. Por ahora vamos a volver un poco a los inicios, ¿no? Porque cuando ocurrió, como has dicho, la noticia de Julen pues se volvió la noticia del momento. Todos los medios de España, incluso en medios internacionales, estaban pendientes de lo que sucedía en esta finca y se enviaron reporteros al lugar de los hechos para que informasen de cada actualización que hubiera en el rescate del pequeño. Cada segundo contaba en la operación, pero no solo en eso, sino también en el trabajo de los medios, ya que la competencia por cubrir este suceso era brutal. Había una necesidad insana por ser los primeros en informar sobre qué estaba pasando, o por lo menos contarlo de la forma más llamativa posible.
En apenas un par de días desde el comienzo de todo esto, toda España conocía no solo qué estaba pasando con Julen en esa finca, sino también la historia de su familia y alrededores, e incluso datos desafortunados sobre ellos que, bueno, que no tenían mucha relación con el rescate, pero que se difundieron igualmente en los medios probablemente para ganar más audiencia. No me quiero explayar mucho tampoco con estas cosas porque, lo dicho, no viene al caso realmente con el rescate ni con nada más, pero sí que se difundió un montón el tema de que la familia de Julian ya había perdido un hijo el año anterior, que si el padre había estado detenido, etcétera, etcétera, ¿no? Y se le daba bastante bombo a estos datos y también a teorías conspirativas de, oh, cuáles serían como las verdaderas razones de todo lo que estaba pasando, cuando son como cosas que no vienen al caso y que lo único que están haciendo son daño al final, quiero decir, en plan, hay una familia real ahí con sus sentimientos que está pendiente de verdad de lo que está pasando con este chico y vosotros por los medios estáis, o sea, difundiendo básicamente Es estupideces. O que la sea, no única sé, pero intención bueno. que puede haber detrás de publicar eso, con lo que pasó con su otro hijo y esas cosas, es para sembrar la duda sobre los padres. Porque al final tú estás hablando de un accidente que pasó en un sitio concreto. Revisar la vida de pasada de esas personas, lo único que hace es sembrar la duda de que realmente eso no pudo pasar. O sea, de que pasó otra cosa. O sea, y a ver, no sé, para mí es evidente que se intentó hacer eso con ellos, sobre todo al principio. Es que yo me acuerdo de que mi madre, por ejemplo, cuando estaban con esto, los primeros días sobre todo, ¿sabes? Como al segundo o tercer día, tal, que fue cuando empezaron a salir estas noticias ya. Me acuerdo de estar, yo qué sé, con mi madre en casa hablando del tema y mi madre estaba convencidísima de que, "Ay, es que aquí tiene que haber algo más porque es que Claro, qué raro es todo, ¿no? No sé qué, y que se caiga en este pozo, es que nadie lo vio y es como, pues no, o sea, era un agujerito súper diminuto, aleatorio en el suelo, en plan, nadie lo hubiera visto. sí, de hecho se decía también bueno, que no cabía por ese agujero porque era muy pequeño, sí, me acuerdo de eso. Sí, o sea, es que es eso, al final que alguien se caiga en un pozo es, pues alguien se cae en un pozo, pero si tú siembras la noticia de dudas, sospechas, pues o sea, estás enriqueciendo eso. Y hacer eso, pues es Claro, despreciable, o sea, básicamente. es que pasa de ser una noticia de un rescate, ¿sabes? Que de por sí es interesante, pero bueno, que al final no vas a poder decir nada más hasta que vaya avanzando, a ser una conspiración, a Claro, oh, qué motivos habrá, será accidente, no lo será, y claro, ahí ya te da para tertulias. claro, necesitas darle contenido a esto, porque si no, es eso. Es un accidente sin más. Y claro, no puedes tener a seis tertulianos durante un bloque de 15 minutos hablando de un accidente. Pero sí que los puedes tener teorizando sobre la vida de los padres, o sobre lo que pudo pasar, o sobre no sé qué, claro. O sea, se hace con esa intención. O sea que mi punto de vista, o sea, lo que quiero decir es que no se hace de forma inocente o sin intención, o sea, se hace aposta, se hace para eso, para rellenar. Bueno, además es que la noticia circulaba como la pólvora por todas partes. O sea, se hablaba del rescate en tele, radio, prensa, de todo, redes sociales, o sea, cualquier canal de comunicación estaba inundado. Me acuerdo de un chico que por Twitter compartió un día una captura, ya no sé ni en qué día sería esto, de las míticas notificaciones que te llegan de los periódicos y tal cuando activas las notificaciones, ¿no? Para que te vayan informando de las cosas que iban pasando, así sin más en general, ¿no? Y era una captura que tenía como 5 o 6 mensajes de periódicos diferentes con noticias sobre Julen, que es como, ok, gracias, me he enterado, ¿sabes? O sea, estaban todo el rato produciendo contenido con cualquier cosa, con cualquier avance. Si cavaban 2 metros más para adelante ya tenías una noticia entera. Si no sé quién hacía una declaración ya tenías otra noticia. Había entrevistas por todas partes. Es una locura. Es que todos los medios, sobre todos los medios digitales, tenían una ventana en directo de streaming, o sea, de las 24 horas de la tuneladora perforando el terreno. Y había un seguimiento minuto a minuto de cuántos metros de cuántos metros había excavado, de cuántos faltaban y de la situación que había allí. O sea, se fue de madre. O sea, no tuvo ni sentido ninguno. Es que lo del directo de la excavadora, o sea, qué clase, o sea, qué momento más Black Mirror, ¿no? Total, y es que al final todo este tipo de cosas provoca que, bueno, la gente ya es bastante frívola en general, me incluyo, pero este tipo de cosas que se hacen alrededor de los sucesos provocan que haya una deshumanización increíble tanto de la familia como de la víctima, porque al final se convierte todo en un puto circo y entonces tú no tienes la visión de que ha fallecido un niño,
tú tienes tú ves todo lo que hay alrededor, ves el circo y muchas veces, no sé, o sea, es que pasa esto constantemente. Tenemos como empatía en un primer momento cuando conocemos la noticia, pero luego vemos la noticia con otro punto de vista y ya, o sea, no es una persona, es un caso, es un suceso. No lo imaginas como personas, por ejemplo, a los padres. O sea, son personajes, no son personas de la vida real. Por lo menos a mí me pasa. Igual es porque tampoco no estoy bien, pero no sé, es como que veo que son personajes, no pierden como la calidad de personas, porque al final a las personas no les suele pasar esto. No sé, me he explicado fatal también porque hace mucho calor, pero lo que quiero decir es que todo el circo este provoca que deshumanicemos a las víctimas. Pero, y a ver, eso está estudiado y es heavy. Yo ya no sé qué pensar, la verdad, pero bueno. ¿A ti no te pasa? Por ejemplo, o sea que cuando hay desapariciones o cuando hay un caso mediático, mm, percibes a esas personas como de otra forma. En plan, ay, no sé cómo decirlo. Te entiendo, ¿eh? Ya, pero no sé cómo decirlo porque además suena Y bastante feo dicho. Pero sí. claro, te refieres a que no ves como a los protagonistas de la noticia como personas de carne y hueso reales, sino más bien como personajes igual de Sí. ficción, Sí, o sea, no sin ves más. que eso sea Que real. puedes completamente... O sea, que puedes, sí, que básicamente puedes decir, va, no tengo por qué sentir nada en absoluto hacia esto porque no es real Claro, por o eso porque, luego vamos, está muy hay espectacularizado. chistes y memes. Y se hicieron chistes y memes con lo de Julen. Hay muchísimos stickers de Julen en WhatsApp que a mí me han pasado algunos y he flipado de decir, vamos a ver, ¿qué es esto, chicos? O sea, mal gusto no, lo Y siguiente. TikToks. Creo que también se viralizaron varios TikToks y canciones con lo de Julen. Es que al final todo ese tipo de Mi cosas provoca que eso, que no los veas como personas, que los veas como un caso mediático, como un acontecimiento, y entonces, claro, la empatía es diferente. Y eso es heavy, o sea, es bastante heavy, eso tiene muchas connotaciones, eso no puede Sí. ser. O sea, yo respondiendo a tu pregunta, sí que me pasó lo de, en este caso en concreto, por ejemplo, que llegó un punto que estaba tan harto y del bombardeo que había constantemente de noticias y de todo, ¿sabes? De que estabas en una situación en la que no podías no saber nada, en plan, estabas informado constantemente de lo que pasaba, ¿no? Que estaba cansado ya, es que no quería saber nada de Julen, ni de lo que le pasaba, ni de lo que estaba pasando alrededor, que estaba harto ya de todo. En plan, para mí ya no era una noticia de un rescate de un niño que estaba ahí, Sí, es verdad. era un espectáculo, el nuevo programa de todas las cadenas de televisión, y yo ya no quería saber nada, ¿sabes? Yo qué sé, es como cuando en YouTube te ponen 1000 anuncios sobre un producto, que igual el producto te gusta de por sí, ¿sabes? Pero te lo están bombardeando tanto tiempo, tantísimo, molestándote cuando estás intentando pensar en otras cosas, o estás ocupado con Sí, otro, o te con genera algo, lo que rechazo, sea, sí. ¿sabes? Que al final, claro, es como, uff, no quiero saber nada de este producto. No sé, y sí que me sentía muy saturado de decir, "Uf, es que no quiero saber nada", y cuando acabó fue como, "Uf, menos mal que se acaba ya todo esto". Y me sentí también mal y bien al mismo tiempo por los padres no tener que estar aguantando todo esto constantemente también, porque si nosotros que somos personas aleatorias, que no teníamos relación con nada de esto, estábamos cansados, es que no me quiero ni imaginar la familia, ni los amigos, ni nada lo que Total. estaban sintiendo con todo Es que esto. además cuando te pasa algo así, pierdes totalmente el derecho a la intimidad. Bueno, pierdes, te lo Ujú. quitan los medios. Pero bueno, es que el caso no es que solo lo trataran en programas, magazines informativos y demás, ¿no? Que obviamente pues tenían su espacio y tenían un papel protagonista, ni que se tratara también en periódicos, ni en periódicos online, ni nada así. El problema es que el alcance del rescate iba muchísimo más allá, o sea, invadió todos los programas de todas las cadenas, incluso aquellos que no tenían realmente nada que ver con una noticia así. Yo que sé, por ejemplo, en Telecinco sé que Sálvame tuvieron un especial hablando del tema, que creo que es la gente de Sálvame, con todos mis respetos, pues no, igual no eran los mejores para hablar del asunto. Ni sé si tenían mucho que decir al respecto, ¿no? Al final es un rescate, que tampoco tienes mucho que comentar. Sí, bueno, a ver, en el caso de Sálvame aún por lo menos es un programa en directo y por las características de Sálvame pues se habla de lo que esté pasando en ese momento. O sea, ha pasado en más casos. Sí que es verdad que no tiene sentido
y seguramente, o sea, no me acuerdo cómo lo trataron, me acuerdo de un detalle de Sálvame, porque tenía un reportero, creo que era José Antonio León, en la zona, mientras estaba cubriendo eso, y, o sea, había una competición interna, tanto entre las mismas cadenas, entre los programas, como en las cadenas, de ser los que diesen el momento del rescate en directo, de estar justo en directo al momento en el que lo sacasen. Y me acuerdo que durante los últimos días, José Antonio León, en la última conexión en Sálvame, dijo, bueno, desgraciadamente desgraciadamente no hemos podido ser nosotros los que den la noticia del rescate porque todavía la tuneladora no había llegado. Y es como, ahí se nota que había una intención de que querían ser ellos el programa que lo consiguiese. Y por eso, o sea, en Telecinco aún bueno, o sea, en sus tardes son en directo, entonces pues entiendo que hagan eso. Pero es que Antena 3 sus tardes son concursos, son grabados. Entonces, para competir con Telecinco, para que no diese la sensación de que si pasase algo te lo estabas perdiendo por ver Antena 3, había una ventana pequeña en directo con la tuneladora. O sea, tú estabas viendo Boom, o estabas viendo Hora Caigo, o estabas viendo El secreto de Puente Viejo en aquel momento, y mientras estabas viendo ese programa veías en pequeño la tuneladora para transmitir al espectador la sensación de que si pasase cualquier cosa, lo iban a pinchar esa imagen y lo ibas a ver. Y eso es perder absolutamente la cabeza. O sea, ¿qué sentido tiene? También ejemplifica muy bien cómo funcionan audiencias y el boom que fue. Pero, ¿qué sentido tiene poner eso en directo mientras estás emitiendo un concurso? O sea, ya solo poner eso en directo. Luego, que estés emitiendo un concurso, eh, a ver, importa porque, o sea, son dos cosas muy distintas y no sé, o sea, el espectador cómo va, o sea, claro, o sea, choca y incluso es bastante invasivo y es feo. Pero, o sea, ¿cómo tienes eso en directo durante toda la tarde? Es que, quiero decirte, me parece bastante heavy. O sea, no recuerdo otro caso que pasase algo así. Han por encima una ventana que es una tuneladora, en plan, es que no está Claro, pasando nada, o sea, es que es por si acaso. claro, es para que eso, que tengas la sensación de que, oye, nosotros no tenemos programas en directo, pero no te preocupes, que si pasa cualquier cosa, hacemos un especial o lo que sea. A ver, no me jodas. Y también, em, bueno, Ana Rosa también hizo un especial, porque se iba cambiando la programación en base al momento en el que los expertos decían que podía llegar la tuneladora. Entonces, para que hubiese un programa en directo justo en ese momento. Y Ana Rosa se montó un especial en directo por la noche para ver si, porque además, claro, por la noche en prime time funciona mejor, porque hay más gente, más audiencia, más dinero. Entonces es como se montó un programa en directo para ser ella la que diese esa noticia. Y es como, has montado todo un programa solo para, o sea, no sé, solo para que cuadrase, para ser tú la que diese esa noticia. Es como, no sé, o sea, has movido la parrilla de programación para esto. Y el especial no fue solo por la noche, que también siguió al día siguiente de 9 a 3 de la tarde. Sí, sí, bueno, claro, claro, sí, sí. O Especiales, claro, sea, fue un periodo el continuo. pre, el post, y claro, sí, sí. Fue un horror, Sí, o sí, aquí sea, todo, todas las fases, por si acaso. fue bastante heavy. Y Antena 3 también tenía un especial Sí, informativo que sí. iba analizando la situación, contándola todo, montándose una cronología de todo lo que estaba pasando. O sea, vamos. Aquí ambas cadenas estaban bastante a full con todo lo que estaba pasando, ¿eh? Recuerdo que vi un artículo que explicaba lo que pasó sobre las audiencias y es que en los informativos un día trataron ese tema y la curva de las audiencias del día siguiente, en el que tú puedes ver segundo por segundo cómo iba la audiencia, de repente el tema de Julen, que era la tercera noticia del día o así, despuntó muchísimo. Creo que fue en Antena 3. Y entonces, al día siguiente, lo que más funciona, lo explotas, le das un bloque más grande o lo pones al principio. Y al día siguiente el informativo fue la mitad del tiempo dedicado a Julen. Entonces a partir de ahí fue cuando empezaron a perder la cabeza y fue cuando pusieron las imágenes en directo de la tuneladora, cuando hacían especiales constantemente, cuando cortaban la programación para que diese la sensación de que cada rato estaban pasando cosas y no estaba pasando nada. O sea, todo tuvo, también en este caso tuvo que ver por la respuesta que tuvo la gente en las audiencias. O sea, a la gente le interesaba eso. A ver, pero como para que no te interese al final, estás pendiente de cómo saldrá, o sea, cómo acabará la historia, ¿no? Si saldrá el niño o no. Claro, es que es una desaparición en la que el desenlace lo tienes ahí y tienes una cuenta atrás en todos los medios diciéndote, oye, va a pasar esto. Claro. Claro.
Pero bueno, continuando un poco con la historia, como ya hemos dicho, toda esta hecatombe informativa al final derivó en sensacionalismo. ¡Wow! Sorpresa, nadie se lo esperaba. El Consejo Audiovisual de Andalucía, cuando ya terminó la historia, realizó un informe en el que analizó la cobertura de la noticia por parte de las principales cadenas de televisión. Es gracias a este estudio que tenemos datos muy interesantes sobre el tratamiento del rescate de Julen. Por ejemplo, el informe de uno de estos datos revela que las principales cadenas le dedicaron un total de 228 horas al tema. Para hacernos una idea a todos de cuánto sería esto, ¿no? Pues sería el equivalente a pasarnos 9 días y medio escuchando 24 horas sin pausa, ni para dormir, ni para nada, ¿eh? Cosas de la noticia una y otra vez, sin parar. Además, la cadena que más le dedicó tiempo fue Telecinco, con un 21% de todas sus emisiones en las 2 semanas que duró el rescate. Que 21% así dicho parece poco, pero si tenemos en cuenta que fueron 13 días y que aquí estamos incluyendo toda la parrilla, que no solo son informativos, pues la verdad que la cifra Pero, sorprende. espera, no entiendo el dato. 21% de... De todas sus emisiones. O sea, en todos los programas, en el 21% de ese tiempo se habló de Julen. Creo que más bien se refieren a que en todo el tiempo de emisión de Telecinco, en esas 2 semanas, ¿no? En el Ah, porcentaje en vale. general En de emisión, general. contando todo, un 21% de sus emisiones eran Julen. Vale. O sea, también no quiero defender a Telecinco, pero, o sea, también los datos tienen que ver. Telecinco tiene más horas en directo, entonces, por consecuencia. Pero Hmm. que, vamos, que son unos hijos de puta igual, quiero decirte. Pero para que se entienda el dato también. También el estudio afirma que los programas que más habían infringido los códigos deontológicos de periodismo y por tanto pues habrían caído más en sensacionalismo fueron los de Antena 3 y Telecinco, obviamente. Pero bueno, también es verdad que como dices, son las dos cadenas que le dedicaron más tiempo a todo, ¿no? Que estaban cubriendo con más fuerza y con más ahínco. Entonces, claro, también al estar tantísimo tiempo cubriendo la misma noticia, tienes más riesgo de caer también en el espectáculo. Que, a ver, no lo defiende, ¿sabes? Pero sí que es verdad que pues también se puede entender mejor un poco que sean las que más destacan, porque al final es eso, si estás cubriéndolo constantemente, pues vas a destacar por encima de otras cadenas que igual le daban una cobertura más sin más, ¿no? Ya, bueno, claro, pero también sobredimensionar las horas también es. Quiero decir, Sí, 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 no los no le defiendo, pero dedicaron vamos, que más horas entiendo que... porque era algo que querían cubrir, le dedicaron más horas por la audiencia, o sea, fueron más ratas, fueron cuervos, fueron Claro, claro. literalmente unos cuervos, tal cual. Claro, pero yo a lo que me refiero es que como no van a ser los que más cayeron en prácticas de sensacionalismo y al final son los que más cubrían. En Claro, plan, las claro. razones ya creo que todas las Sí, sí. sabemos, pero bueno. Y concretamente el estudio señala a dos programas, Espejo Público y al programa de Ana Rosa, como los que más tenían espectáculo y sensacionalismo en su contenido. Por ejemplo, en Telecinco tenemos el caso de una entrevista a la tía abuela de Julen en la que no había un valor informativo real más allá del dolor que sufría por todo lo que estaba pasando. También ambos programas captaron imágenes de los padres del Julen desde lejos cuando no tenían permiso para hacerlo. No hace falta que mencione que evidentemente estas imágenes pues no son muy bonitas y se les ve bastante afectados por todo lo que estaba pasando. O sea que es un poco de mal gusto permitir compartir esto. Es que, de verdad, los magazines de por la mañana tienen una imagen de cara a la gente, en plan, son como, no sé, como en plan, como muy luminosos, como todo muy, o sea, gente sonriendo todo el rato. Pero son los programas más heavies que te puedes echar a la cara. O sea, lo que pasa por las mañanas en la tele, o sea, constantemente, es lo más grave que puedes ver, pero sin lugar a duda. Y yo, según mi experiencia personal, las personas que trabajan en un magazine de por la mañana y lo pasan bien, o sea, les gusta ese trabajo y no tienen problemas éticos, son unos psicópatas. O sea, porque al final Ay, todos Dios. los que, o sea, tú puedes trabajar en un programa, en un medio, en una empresa o lo que sea, y que haga cosas que a ti no te gustan. Pero lo que pasan en estos sitios, o sea, no entiendo cómo a alguien que trabaja en un sitio así no le genera dudas a nivel ético hacer lo que hace. O sea, entrevistar a la tía abuela, creo que has dicho, o grabar a los padres. O sea, porque, o sea, que se entiende, que creo que se entiende bastante bien, pero no es, estaban grabando y de repente vieron a los padres. No, 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 no. Había, o sea,
seguramente se hicieron guardias a los padres para pillar justo en ese momento. Seguramente no había solo un equipo, sino que había 15 equipos. Bueno, 15 igual no, porque bueno, está como está, pero que había más, Igual tantos no que tienen. había como más equipos y que había una necesidad de grabar ese momento. O sea, no se graba sin querer, no había una intención y seguramente se Ya. hizo. O sea, se hacen cosas muy graves y muchas veces estos programas acaban en los juzgados por cosas súper chungas, sobre todo en temas de sucesos y tal, porque interfieren muchísimo en las investigaciones y en cosas así, porque sobrepasan los límites constantemente. Es muy heavy. Creo que trabajar en un programa así no lo puede hacer cualquiera. Tienes que ser de una forma muy concreta. En fin, que nos vamos del Sí. tema. Tengo otra declaración que es muy interesante de escuchar, que la dijo Antonio Martín, cabo del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, en una entrevista que hizo para la página Periodismo Especializado. En ella afirmó que, abro comillas, el problema fue que los medios dieron plazos de tiempo y eso nunca debe hacerse. Pues en relación a cómo se estaba informando constantemente de que se iba a sacar a Julen del pozo en este momento o en el otro, ¿sabes, no? Sí. Pero bueno, también hay que decir que no todo son cosas negativas con esta cobertura. Eh, Como se trató la noticia, al final ayudó a que la historia tuviera una visibilidad gigantesca que contribuyó a que las personas se enterasen del asunto y que, por ejemplo, acudiesen a ayudar al lugar, a que se aportasen más recursos para el rescate, etcétera. También desembocó en una gran ola de apoyo hacia la familia del pequeño, que en todo el proceso y después del desenlace, pues tuvo el cariño de toda esta gente, ¿no? Que supongo que es algo que debieron de agradecer en el momento. Mm. Además de que, a ver, desde un punto de vista informativo, pues era muy sencillo seguir cómo avanzaba el rescate al final y estar enterado de todas las novedades que había en él. Pero, a ver, todo tiene que llegar a su fin y cuando la operación de rescate terminó, toda esta locura mediática se fue apagando poco a poco. Que, la verdad, menos mal, seguro que todo el mundo que estaba implicado en ella lo agradeció bastante. Pero bueno, ahora que estamos en este punto, Alex, ¿tú qué opinas de toda la historia en general? Yo, bueno, lo he repetido ya bastantes veces, pero que eso, que cuando estamos en ese momento y nos sacude como todas esas noticias y tal, a veces hay cosas que nos llaman la atención, pero bueno, como que pasamos, o no sé, como que normalizas, ¿no? Porque al final es como una histeria colectiva sobre un tema, entonces normalizas el tratamiento que están haciendo, pero lo ves con retrospectiva después y con datos que se aportan cuando ya se rescata el cuerpo y las investigaciones y tal, y dices como, no sé, o sea, es muy heavy hacer las cosas así. Y por, Fue un espectáculo. es convertir el rescate de un cadáver de un niño en un espectáculo televisivo y evidentemente, o sea, por mucho que también que funcione en audiencias es algo bastante preocupante, pero no sé, es que no sé, es como a mí me gusta mucho el show, espectacularizar y las cosas y tal, y creo que es muy necesario, pero hacerlo en este tipo de cosas es como, no sé, o sea, ¿para qué? O sea, bueno, para ganar dinero, audiencia, tal, lo de siempre, pero no creo que sea necesario. Y creo que haces bastante daño a la familia y a muchísima gente. O sea, no sé. Creo que haces que la sociedad sea muchísimo peor de lo que es con este tipo de cosas. O sea, lo digo en serio, no sé. Ya, no, sí te creo. Sí, es que es eso. Hablábamos Hablábamos al principio de que la gente nos había olvidado bastante del tema y demás, ¿no? Y yo al principio pensaba que igual era malo por el hecho de que nos hemos olvidado de todo el espectáculo que se hizo y si nos olvidamos pues está condenado a repetirse. Pero también creo que probablemente su familia y así tuvo que agradecer bastante que cayese tan rápido en el olvido todo el tema, ¿no? Para poder eso, pues estar tranquilos y hacer luto y demás. Sí, entiendo que tuvieron que sentir un alivio. O sea, después de toda la presión mediática que tuvieron esas semanas, supongo que sentirían bastante alivio. Bueno, a ver, igual alivio no es la palabra por lo que pasó, pero no sé, que se quitaron un peso de encima al quitarse 80 reporteros sin escrúpulos de Telecinco y Antena 3, pues seguramente estuvieron más cómodos. Ya, por lo menos recuperaron la intimidad. Sí, bueno, pero ya está menos cavada y todos sabemos más cosas de ellos de los que deberíamos, pero sí. Y seguramente cada año que, o sea, no sé, dentro de unos años seguramente se hace un true crime
con otra perspectiva y todo. O sea, no sé. Es como que ya ha pasado a una historia de este país. O sea, y eso no tiene marcha atrás. O sea, eso es irreparable. Tengo por el día en el que la historia de Julen sea la protagonista de un podcast de True Crime en el que dos personas cuentan todo de forma alegre, como si fuera el último cotilleo del colegio o algo así. Es una indirecta. No, hombre. No, pero... No, hombre, pero tú no escuchas estos podcasts de True Crime que están en plan, bueno chicos, hoy tenemos una historia súper jugosa, un asesinato triple, desmembrados, pero antes, Sí, unas palabras de nuestro patrocinador NordVPN, ¿sabes? O sea, es que a sí. mí me parece Me, súper desagradable a me sale una veces. en TikTok que, o sea, empieza los vídeos haciendo un cebo sobre lo espectacular que es ese crimen y luego dice, pero antes sígueme en mi cuenta de Instagram y TikTok, no sé qué. O, o que mientras está explicando el caso, luego al final dice, bueno chicos, no... Estoy muy cansada porque he ido al Matkun, no sé qué. Y es como, a ver, quiero decir, estamos llegando a un punto de frivolizar las cosas. O sea, el género del true crime también... o sea, espejo público es horrible, pero a veces también los true crimes, por mucha imagen bonita que pongan y por mucha voz grave y muchos planos que tal, muchas veces caen en lo mismo. Pero bueno, Ya. A ver, a mí el género de por sí me gusta y sí que escucho algún podcast de True Crime y demás, pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, o sea, como se han multiplicado tantísimo los programas del True Crime, hay muchísimo contenido, en plan que cogen crímenes y los cuentan como si fuera, yo qué sé, un cuento de hadas o algo así, ¿sabes? O sea, o historias ficcionadas, o sea, el argumento de una peli, que es como, a ver, estamos hablando de vidas y ya, en plan, muchísimos de los casos que cuentan han pasado hace relativamente poco. Probablemente la gente que ha tenido que verlo vaya a escuchar y no creo que a nadie le guste estar escuchando a una persona que está contando la historia de cómo mataron a, yo que sé, a tu amiga o lo que sea, de forma brutal, con un tono súper alegre y que esté cortando cada 5 minutos para promocionar X producto o para hablar de su vida o cosas así. En plan, es que no sé, me parece que choca muchísimo el contenido con la forma y con todo. No sé, yo creo que hay ciertas cosas que deberían o no contarse o contarse de maneras bastante concretas, respetando, no sé. total, que sí, O o igual sea... debería hacerse lo que quiera todo el mundo y ya está, total, tal y como está el mundo ya. No, pero que ¿Quién está? también, o sea, que muchas veces ponemos el ojo en los medios, que también es importante, o sea, que es vital, es lo más importante, pero que luego también la gente cuando hace sus contenidos y sus cosas, pues eso también luego se lo tiene que aplicar. O sea, que barbaridades no solo hacen esos Ana Griso y Ana Rosa, que también, o sea, cualquier tuitero poniendo un tuit en ese momento o haciendo, o sea, también puede hacer una barbaridad y que eso también hay que señalarlo. Y que también, bueno, esto no sé qué opinas de... Porque al final toda esta cobertura funcionó como un tiro en audiencias. Entonces, quiero decir, los medios son lo que son y ya lo sabemos, pero ¿qué somos nosotros? Porque eh, se vio mucho. Y claro, es lo que dicen siempre, de al final le damos a la gente lo que quiere. Y es como, o sea, no sé, te quería preguntar qué piensas sobre eso. Porque, A ver, yo no sé, creo que si todo el objetivo de la locura que se montó era ganar audiencia y lo estaban haciendo porque estaban ganando audiencia, pues evidentemente a la gente le interesaba todo el contenido, ¿no? Porque es que si no, dejarían de hacer programas específicos con eso. En plan, yo qué sé, si el tema simplemente diera audiencias en noticias, pero luego, pues, sin más, ¿no? No se trataría, pero si al día 12 seguían haciendo especiales completos del suceso es porque a la gente le interesaba el suceso, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros como audiencia también tenemos que pensar un poco en este tipo de cosas, sobre todo en cómo consumimos las noticias y demás. Que a ver, que sé que había gente que estaba cansada, tipo, yo era de ese porcentaje que ya no quería saber nada más llegado a cierto punto, pero sí que es verdad que en Twitter también se hablaba muchísimo del tema constantemente, o sea, esto es así. sí, es que precisamente por eso yo creo que, o sea, lo de le damos a la gente lo que quiere, no creo que sea así. O sea, sí que hay cierto, o sea, y es innegable, hubo cierto interés a nivel social por ese caso, pero no creo que la sociedad respaldase la forma en la que se hacía, la forma en la que se trató ese tema. Y creo que hubo bastante hartazgo en general y hubieron muchísimas críticas a la cobertura. Entonces, sí que es verdad que la gente tenía interés por ese tema, pero no respaldó las formas en las que se hacía. Entonces,
muchas veces los medios o la gente que trabaja en estos sitios para justificar las barbaridades que hace, y dices, es que a la gente le interesa, no, a la gente le interesa el tema, pero no le interesa cómo lo estás haciendo. Y no todo el mundo tiene la energía ni los medios como para elegir dónde se informa. Entonces, si tú estás en directo con una tuneladora, pues, o sea, al final estás yendo a mis instintos más básicos y me lo estás informando como si fuese pornografía. Entonces, no puedo quitar los ojos. Pero si hicieses un trabajo mejor y contases las cosas de forma más ética, pues a lo mejor lo vería y me sentiría más a gusto conmigo mismo. Pero también este tipo de cosas también provocan que nos sintamos, porque yo perdí la cabeza con esto. Yo me acuerdo que tenía muchísimos directos abiertos, en plan, de distintos puntos de vista de la tuneladora. O sea, yo soy una persona horrible. Y al final pierdes la cabeza y te sientes mal con lo que estás, por lo que estás haciendo, porque, o sea, estás informándote sobre cosas, datos de la familia y tal que tú no deberías saber, ves imágenes que tú no deberías ver y te sientes una mierda también, las personas que tenemos un poco de ética. Entonces, que las cosas, los casos que interesan se pueden tratar de otra forma para que no pasen estas cosas y para no hacernos sentir así, la verdad. Totalmente de acuerdo. O sea, es que evidentemente había mucha crítica y tal, Sí, sí, y repito, muchísima. yo estaba como en ese porcentaje de gente que criticaba lo que estaba pasando a topísimo, porque es que para mí desde, no sé, desde el día 5 ya me sobraba todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero, joder, es que sí que es lo que dices, hay mucha gente que no puede elegir cómo se informa. Y luego, claro, también la espectacularización también te afecta a ti como persona, porque aunque sepas que está como mal, te engancha un montón, ¿sabes? Es como esta expresión de placer culpable, que como que te exime un poco de lo que Claro. pasa, que en este caso no es así, pero bueno, es un poco el tema de, sabes que está mal, pero al final es que te están llamando la atención constantemente de una forma u otra. O sea, es muy difícil no caer al final en querer saber qué está pasando a tope. No sé. Pero bueno, creo que sí que también deberíamos reflexionar un poquitito, ¿sabes? Como personas que consumimos noticias y demás, que hay que pensar un poco también cómo recibimos esas cosas, ¿no? De intentar, pues, quejarnos igual un poco más. Que en este caso no iba a cambiar nada, porque lo dicho, había muchas quejas y ahí siguieron, pero bueno, igual en el futuro sí que se puede cambiar. Sí, y creo que la perspectiva que se tiene de esto, del caso, es cómo los medios se portaron como unos putos buitres. O sea, creo que la gente tiene bastante en mente eso, más allá de Julen y del Pozo y tal. Como siempre, ha llegado la hora de averiguar cuál es el crimen de hoy y quién o quiénes lo han cometido. Me parece que hoy a estas alturas creo que ya está bastante desvelado, pero estoy contractualmente obligado a hacer esta pregunta, así que Alex, para ti, ¿cuál es el crimen de hoy y quién o quiénes son los culpables? El crimen es la espectacularización del rescate del cadáver de un niño y los culpables, las personas que toman decisiones en los medios, que deciden que eso se haga así y no de otra forma. Totalmente de acuerdo, es que creo que no tengo mucho más que añadir. El crimen, eso, espectacularización, sensacionalismo de una historia tan trágica como esta y los culpables, lo dicho, los responsables de los medios que estaban permitiendo todo esto. Y yo quería comentar una cosa, eso sí, porque me cabrea un poco la situación, no solo por todo lo que hemos estado comentando, obviamente, pero sino también por el hecho de que con este caso se ve perfectamente que los medios cuando quieren que sepas algo y que estés enterado de una cosa, lo consiguen, quieras o no, ¿no? Ya hemos hablado del bombardeo constante que había, que era imposible no saber lo que estaba pasando con Julen constantemente. Y claro, a mí me duele un poco que con otro tipo de noticias y otro tipo de contenido que igual es importante que los sepamos, porque pues, son importantes para la sociedad o en general, pero muchas veces no se le da ni una cobertura decente, ¿no? Entonces, claro, ves cómo pueden hacer estas cosas con sucesos que obviamente pues se dan más a la espectacularización y a atraer audiencia y demás, pero luego con otras cosas que igual, aunque sean más importantes, pues no van a atraer tanta audiencia, pues no lo intentan. Que no estoy diciendo yo que el tema de Julen no fuera importante porque sí que lo era. Lo que quiero decir es que
debería intentar hacerse este tipo de cosas, pero con un fin mejor también, ¿no? Porque sabemos que tienen el poder de que si te quieres enterar de algo, vas a enterarte, quieras o no. Total, No sé qué piensas tú de esto. no, total, y que además eso también pasa entre dos sucesos, entre los protagonistas de sus sucesos. O sea, hay desapariciones que son un boom a nivel mediático por las características de cómo desaparece o por las características de la persona desaparecida. Y hay otras que a lo mejor las características de cómo pasó o de las personas implicadas no son tan llamativas o no son tan televisivas y esos temas no se tocan. O sea que no solo pasa entre sucesos y noticias, sino entre los mismos sucesos. Y además, o sea, Madeleine, ¿por qué lo petó tanto? Pues por el tipo de familia que era, mm, por las condiciones en las que sucedió, porque tenían, o sea, era una familia adinerada, etcétera. Y luego desaparecen niños. También hay bastante distinción entre cuando desaparecen niñas y niños. Pero luego desaparece un niño de otra familia más humilde o en condiciones más normales y sigue siendo una desaparición, pero no tiene ese boom mediático ni ese respaldo. O sea, tienes toda la razón, no había caído en eso. Sí, y es que ya no me refiero a que le puedas dar boom a cosas que sean del mismo género, porque entiendo, hasta ahí sí que llego, que hay cosas que igual por las características pues cumplen con más valores de noticia y es más importante difundirlas que otras, ¿no? Que igual hay que hacerlo de forma más local, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que eso más me molesta y más me duele, sobre todo como periodista, es que tengamos ese poder para transmitir noticias que son importantes. Yo qué sé, toda la crisis climática, el tema de esos científicos que se habían quemado vivos, ¿no? Como protesta y tal, que apenas se cubrió. O sea, yo me enteré por internet, sí, no es que creo que no me hubiera enterado directamente. Y no se dice nada. Y luego con otro tipo de sucesos es que se le da bombo y platillo a cualquier cosa. Entonces, no sé, si hay este poder y han demostrado ya que tienen este poder tan gigantesco para hacer que sepas que algo está pasando y preocuparte además, que es importante también, pues no sé por qué no se usa. O sea, bueno, sí, sí que lo sé, ¿no? Pero no entiendo por qué no se usa. Si el objetivo de los medios realmente es informar y también transmitir pues las preocupaciones sociales y demás, ¿por qué se limita este poder a cuando da audiencia y ya? Total, es que tienes toda la razón. Pero bueno, no sé si hay algo más que quieras comentar. Te quería comentar un dato, pero es de otro caso. O sea, te quiero comentar a nivel de sucesos lo más heavy que he visto en la tele, que fue en Telecinco. Fue con el caso de José Bretón, que es un asesino que quemó vivos a sus hijos. Y recuerdo que durante la investigación, una forense en la finca de él había encontrado unos huesos y ella en un primer momento decía que eran unos huesos de restos de una barbacoa, de unos animales o algo así. Y luego se descubrió que esos restos eran de sus hijos. Vale, pues una noche en un programa de por la noche de Telecinco, creo que era el programa que sustituía a la Noria los sábados por la noche, eh, lo que hicieron, y o sea, esto es lo más heavy que yo he visto en la tele, cogieron el cadáver de unos cerdos, hicieron una hoguera al principio del programa, mantuvieron la hoguera durante el programa pinchada, o sea, como en una pantalla pequeñita, y quemaron el cuerpo de ese cerdo para luego enseñar cómo serían, o sea, para hacer un paralelismo de cómo son los huesos de un cerdo y cómo serían los huesos de los niños que ese padre quemó. Y esto o sea, yo lo vi y dije, ¿cómo se puede ser tan, o sea, cómo puedes hacer esto sin vomitar? O sea, prestarte a que el cebo del programa sea quemar un cerdo para luego ver cómo esos restos y compararlos con los de unos niños. O sea, no sé, me parece que es lo más desagradable que he visto en la tele. O sea, que eso, o sea, no sé, no flipas con esto. O sea, es que es como, Sí, sí, estoy ¿cómo puede ser flipando. legal que eso se emita? O sea, y No es legal, ¿no? O sea, le habrán puesto un expediente a ese no programa, sé, o pero sea, es que yo fijo. no he visto a nadie hablar de esto, porque no había Twitter, no de la forma en la que lo hay ahora, ni nada, ni he visto noticias de esto, pero es que a mí se me quedó grabado porque era como, porque ya no es solo hacerlo, sino durante todo el programa, porque era como el plato fuerte de ese programa, ver cómo estaba el cerdo. Sí, sí, lo mítico de que al principio te Sí, dicen que van a pasar esto y estás claro, todo o el programa sea, esperando que pase, conectan con básicamente. con la reportera que estaba en una finca y hay un señor que tiene cerdos, se enciende la hoguera, se ve cómo se enciende y luego durante el resto del programa ves cómo se va quemando el cuerpo del cerdo y luego los huesos, o sea, es como
hay que ser bastante hijo de puta Qué mal para hacer gusto. eso. Porque que haya un psicópata que lo decida, vale, pero bueno, el peso no es de los trabajadores, que al final todos hemos trabajado en sitios horribles. Pero que haya una persona que decida hacer eso y que se pueda hacer, es como que se traspasan los límites constantemente en los Ya, sucesos. es que no es una persona decidiendo hacer eso, es que son un grupito de personas que alguien tiene una idea y dijeron, buah, cojonudo, lo hacemos. Sí, Esto lo petamos, chicos. son malos. Yo conozco Qué a una horror. persona de ese tipo. Pues no, no tenía ni idea de esto, ¿eh? O sea, estoy flipando, me parece lo contrario a periodismo o cualquier cosa que tenga que ver con comunicación. Es que, mima, primero estar viendo el programa y tener eso en una pantallita que a mí me daría un repelús absoluto. Y después, en plan, ¿de qué te sirve igualmente la comparativa? O sea, en plan, no necesito saber que la fisionomía de un cerdo y la de un humano son diferentes, gracias. O sea, ya me quedaba clara Es que antes de además, empezar o con sea, los esto. niños murieron, No sé. los niños murieron de esa forma. O sea, replicar la forma en la que un padre mató a sus niños. O sea, a ver, quiero decirte, no sé, un mínimo de decencia, o sea, un mínimo de humanidad. No recuerdo el tratamiento, pero aunque, o sea, aunque le diesen la vuelta y aunque fuese como súper técnico y tal, me da igual la excusa que ponga, porque al final cuando hacen este tipo de cosas se protegen mucho, en plan, esto lo hacemos porque vamos a comprobar, no sé qué, me da igual, o sea, es lo que es, no lo disfraces de nada, o sea, es lo que es una persona horrible y estás haciendo lo peor que se puede hacer. Y ya está. Comprobar como si fuéramos detectives en la tele, de repente, ¿sabes? Que En sí, plan, que el trabajo que estáis haciendo vosotros lo debería hacer la policía e igualmente ni siquiera lo van a hacer así, porque para algo tienen forenses y estudios y que demás, no sí, o sé. sea, que no, no, se hace por O sea, maldad. ciencia del siglo XV, básicamente, en plan de comparar cosas, a ver si son iguales. Total. Madre de Dios, qué horror. O sea, ¿con qué anécdota más bonita terminamos el programa de Vaya, hoy? vaya programa, vaya montaña rusa de emociones. Vaya programa. Bueno, voy a decir una cosa positiva, porque es que de verdad. Ah, sí, di algo positivo. Estamos por los suelos ahora mismo. Bueno, un par de cosas positivas. Primero, que igualmente, como ya dijimos, que la cobertura esto también ayudó bastante a que se difundiera mucho el tema de Julen y con el tema de la operación de rescate, sí que esta difusión ayudó Porque bastante a además que se dieran más recursos de los que costó había. muchísimo dinero. Sí, se gastó muchísimo dinero, en plan, se puso bastante, pero como era tan mediático al final, pues también le interesaba a la gente que se viese un buen trabajo, ¿no? O sea, que eso está guay. Y el segundo punto es que, como ya has dicho, creo que la mayoría nos dimos cuenta, tuviéramos que ver o no con el mundo de la comunicación y demás, que esta cobertura era un sinsentido. Y creo que cualquier persona con la que hables ahora mismo del caso Julen, si dices algo de los medios, te va a saltar diciendo que, madre mía, menudo espectáculo, no sé qué. O sea que a mí eso me anima a que si ya somos capaces de reconocer que esto estuvo mal, pues que sea más difícil de repetir sin que haya quejas, ¿no? Por lo menos que se pueda mantener en tantos días una cosa así, ¿sabes? O sea que igual 13 días ya un espectáculo así ya no se puede llevar a día de hoy. Porque igual, por ejemplo, en redes sociales los queman. Mm, yo creo que no hemos aprendido nada y que volvería a pasar exactamente igual. ¿Qué os pasa a todos últimamente? Tres invitados seguidos que me decís que no hemos aprendido nada, por Dios. O sea, pero, o sea, es que no, también, o sea, fíjate, el crimen de Alcácer también, en plan, hay muchas críticas a cómo se trató y qué, o sea, y esto se ha hecho muchos años después del crimen de Alcácer. Y lo que te dije del cerdo con los, también se ha hecho después del crimen de Alcácer, o sea, es que no, yo creo que es muy difícil que eso cambie. Porque He de decir que, eso sí, las prácticas desde el crimen de Alcácer a día de hoy sí que se han rebajado bastante, ¿eh? no Pero sé, yo es muchísimo. que esto O sea, lo, es que a ver, hay que acabar el programa ya, pero esto no, no sé. Yo veo lo que se hizo en Alcácer y no me parece más grave de lo que se hace a día de hoy. Creo, no lo sé. Bueno, quizás lo de esta noche cruzamos el Mississippi, creo que eso sí, eso sería horrible. Pero lo que se señala esta, no me acuerdo cómo se llamaba, la que estuvo en el hizo un velatorio en directo en un programa, que es como lo mítico que se señala de ese caso. Eso creo que a día de hoy se hacen cosas muchísimo más graves que esas. Al final grabar las imágenes de los padres de Julen cuando sale el niño es parecido a hacer un velatorio en directo. Porque también se aprovechan de que la gente en estas situaciones, las familiares,
no están en un estado mental adecuado y se aprovechan mucho de ellos también. Eso también lo quería decir. Pero bueno, a ver, yo voy a intentar ser Sí, positivo. eso, vamos a ser Yo voy a intentar ser positivos. positivo. Porque... Y la gente de mi carrera y demás, mis ex compañeros y demás, también están bastante concienciados con este tipo de cosas, así que tengo fe en que en algún momento haya un cambio. Pero bueno, ya vamos a llegar al final del programa, Alex. Primero, muchas gracias por venir y por quedarte tanto tiempo con este calor. Ya, mira, ahora ha bajado la temperatura, estoy a 34 grados. Wow, 1 grado. Ya, no, ni siquiera lo noto. Espero que te lo hayas pasado bien hoy, aunque el tema fuera un poco duro. A ver, quizás, o sea, es que puede parecer raro, pero sí que me lo he pasado bien hablando de esto, la verdad. ¿Dónde te pueden encontrar? Domicilio fiscal, dices, o... Redes, Era un hombre. chiste. Por redes, @alesqueales en todas las redes, pero si me permites, me gustaría hacer un inciso. Lo más importante es si alguien se está pensando en utilizar Witaka, que es este sitio en el que te hacen la comida para toda la semana, tengo un código de descuento que es AlexN2755. AlexN2755. Si lo cogéis, Lo pondremos en si pantalla. pilláis ese código de descuento, tenéis 20 euros de descuento. Y eso es una barbaridad. Y tenéis comida para toda la semana. Oye, pues sí que lo es, ¿eh? Sí, es que sí, pero bueno, todas las semanas alguien tendría que utilizar ese código. Pero bueno, por eso bueno, eso, ya está, ya me callo. Voy a hacer un disclaimer, a mí no me patrocinan, o sea que haced lo que queráis. A mí o sea, tampoco, por yo mí. tengo que pagar. También tienes un podcast. Sí, tengo un podcast que se llama Fatal Gracias, en el que hablo de cosas que me dice la psicóloga y cosas que veo en la tele. Y voy a empezar un podcast de True Crime también. Esto lo digo en exclusiva aquí. Otro más. A ver, otro, sí, bueno, son dos, pues tengo un par de podcasts. Sí. Uno para hablar Tienes que subir más del otro, ¿eh? de True Crimes. Sí, pero es que la periodicidad de mis podcasts es emocional, depende de cómo me encuentre. No, ya veo. Y en el último capítulo de Fatal Gracias hablo de lo que me pasó trabajando en la tele con una persona que casualmente trabajó en Ana Rosa y tuvo una muy buena experiencia en Ana Rosa. Vaya. Y si trabajas en Ana Rosa y te lo pasas bien es porque eres un psicópata. Y yo demuestro en mi podcast, hablando de él, que es un psicópata. Y ya está. No comentes mucho que se lo vayan a escuchar, ¿eh? Que merece la pena, o sea que... Si os llama la atención, ya sabéis, Fatal Gracias en Spotify. Sí, solo en Spotify. Y nada, nosotros llegamos al final hoy también. Como siempre podéis encontrar nuestras redes sociales en la descripción. Y muchísimas gracias por escucharnos también. Nada, nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Chao. Chismes and Crimes está producido por mí, Juan García, y cuenta con la maravillosa música del artista Johnny Boyle.